permanencia de los que están aquí y tener el espacio de, o sea, siéntanse obviamente muy cómodos, Stanley siempre nos ayuda a promover esto, ¿verdad? De plantear sus dudas, usar estos espacios para poner preguntas, buscar soluciones y ponernos creativos. En particular lo que mencionaba Stanley es que, si recuerdan, hace ya poquito más de un año, tuvimos la primera publicación oficial, ¿cierto?, de la comunidad de práctica. Construida en base a estas experiencias donde hemos ido conversando y surge entonces desde la comunidad sus propios conocimientos, se pone en un escrito que pudimos imprimir en ese entonces. Con las sesiones de este año queremos hacer lo mismo. Stanley ya les estará mandando, ¿cierto? Construyendo en base a las sesiones que hemos tenido, incluyendo la de hoy día. De la misma manera, las sesiones que se presentaron, algunas como em, propias experiencias que quieran ir plasmando, qué es lo importante, qué cosas han funcionado, qué cosas no han funcionado en el mismo formato anterior, para ver si podemos, o sea, no para ver, para generar un borrador, poder diseñarlo y tener también como productos de la comunidad, como insumos para nosotros, pero también para compartir con otros, porque también estas cosas marinas a veces son bien explícitas, o sea, muy de marino, pero pueden apoyar otros espacios. Y por otra parte, también algunos participaron ya hace un par de años en un curso que se dictó donde surgió el tema de cómo crear y mantener alianzas, ¿verdad? Que es un documento que quedó ahí un poquito rezagado debido a que no tuvimos financiamiento en ese entonces para poder darle continuidad a su diseño, pero contarles también que eso se está moviendo, así que ya está pasando a un proceso de edición ya desde el foro para poder también diseñarlo y tenerlo, ojalá antes de mayo, una versión ahí para publicar y ahí vamos construyendo también la comunidad con documentos tangibles que podemos ir compartiendo eso. Así que gracias Stanley por por guiarnos siempre en este proceso y los dejo con él para la sesión del día de hoy. Gracias, Katy. Me quedo con el Katy, Tuñac, por esas palabras introductorias. Bien, recuerden que habíamos priorizado, gracias a una votación de la comunidad, a una propuesta de temas por parte de gente de la comunidad y una votación de ustedes, habíamos priorizado 4 temas eh, para abarcar en este segundo bloque de temas. El primer bloque pues, fue en años anteriores, y hicimos esa primera publicación. Luego estamos trabajando este segundo bloque y este es el último tema de ese segundo bloque, en el que ustedes habían priorizado lo que es la gobernanza de la zona marino-costera. Bueno, de hecho, María Cabrera, que está por aquí, fue una de las impulsoras de este tema. Me acuerdo que mandó varios comentarios sobre eso. Y bueno, hemos logrado conseguir 2 personas que vengan a comentar experiencias interesantes sobre el tema de gobernanza marino-costera. Una es una gobernanza marino-costera en zonas insulares, mar adentro. Nos la trae Marisol Romero, del Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Ella nos va a hablar de lo que ha sido la experiencia de gestionar áreas marinas, marino-costeras, pero oceánicas, digamos, en archipiélagos, en islas mar adentro, y todo lo que eso conlleva, y es particularmente en el caso de Rapa Nui, un área marina que tiene toda una connotación de comunidad indígena, con derechos diferenciados como los que tienen las comunidades indígenas. Y luego una comunidad como Juan Fernández, que es una comunidad muy clara respecto a sus limitaciones por ser un área marina. He tenido la oportunidad de conversar con dirigentes y son maravillosamente claros con respecto a sus recursos y a la importancia de gestionarlos. Entonces, todo un desafío. Por otro lado, tenemos otra presentación que la va a traer una compañera de la comunidad que ha sido miembro de la escuela desde sus inicios, María Nube. María nos va a hablar de un proceso que se hizo en Uruguay, en donde se reunieron a gente de diferentes sectores y tuvieron una discusión muy interesante. Ella nos pasó por el chat de la comunidad la publicación en la que este grupo hace reflexiones y hace un aporte muy interesante a las políticas y lineamientos para la gestión del mar en Uruguay.
un país que le está entrando duro al tema de las áreas marino costeras y oceánicas. Están trabajando muy fuerte en ese sentido y, y van eh, a necesitar de todo el apoyo eh, para avanzar en ese campo. Se me fue mi expositora, Marisol, ahí aparecerá ahorita. Va a Entonces, buscar agua, dijo. va a buscar agua. Bueno, em, mientras aparece Marisol, les comento que si vamos a buscar una manera de recopilar para la publicación las experiencias de todos ustedes, los miembros de la comunidad, miembros y miembros de la comunidad, para poder alimentar la segunda publicación. Vamos a buscar un mecanismo porque el mecanismo usual no nos dio muy buen resultado, que eran los correos electrónicos. Entonces estamos pensando cómo recuperamos. Bien, vamos entonces con Marisol, Marisol Romero, Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Tal vez te pediría que hagas una autointroducción, Marisol, Mm, perfecto. para que te puedan ubicar. Y adelante, Hola, 20 minutos, 25, extendible a 25. Adelante, Marisol. bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Marisol Romero, trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente en áreas marinas protegidas, en el Departamento de Áreas Protegidas. Primero que todo quisiera agradecer al equipo, a Daniela, a Katy, a Stanley, bueno, a todos los que pertenecen, ¿cierto?, al foro, por esta invitación, por la oportunidad que podamos compartir las lecciones aprendidas, ¿cierto? Un poco también las cosas en que nos hemos equivocado y cómo también en el camino hemos ido remediando, ¿cierto? Lo veo como las oportunidades de mejora y lo otro también es el trabajo interinstitucional en equipo. Yo creo que eso es una de las cosas que yo más rescato de este trabajo. Bueno, y algunos de las personas que están aquí son parte de ese equipo, así que no sabía quién era la audiencia, así que también eso me da mucha alegría de que hay varias caras conocidas que podamos tener este espacio de conversación. Bueno, yo soy bióloga marina, tengo un magíster en gestión y planificación ambiental en la Universidad de Chile y después tuve la oportunidad de hacer un máster en la Universidad Autónoma de Madrid en áreas protegidas. Trabajé con pescadores artesanales en España, en gestión de recursos, en eso hice mi especialización en Galicia y en Barcelona. Trabajé con ellos en informe de mi tesis y también tengo una línea de formación en contaminación marina y también atmosférica. También trabajé en esas cosas, así que ese es como más o menos mi perfil más como científico o técnico. Y con el paso del tiempo he ido trabajando en temas de áreas marinas, como fue mi última formación, pero ya involucrada en creación de áreas, en implementación de áreas, que es el gran desafío que tiene hoy día Chile, ¿cierto? Con este 43% de áreas protegidas. Si me permiten, entonces voy a la presentación. ¿Estamos bien, Stanley? Tú eres el que dirige. Sí, adelante, Marisol. Marisol, comentarte que nosotros grabamos las presentaciones y toda la discusión y luego lo repartimos a la comunidad. Entonces, la comunidad es como hoy en día aproximadamente 70 personas. Entonces, generalmente algunos lo ven ya en diferido, pero lo ven. Entonces, la audiencia va a ser mucho mayor que la que tenemos hoy acá. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces voy a la presentación. Eh, mm, Ahí me cuentan ustedes si se ve. Sí, ahí se ve. Ahí estamos viendo Perfecto, el modo presentación. perfecto. Entonces las preguntas van al final, ¿cierto? Sí, Ya, luego de las dos intervenciones, abrimos el espacio para las preguntas. perfecto. Me voy a colocar aquí voy a ir viendo el tiempo, 11:19. Bueno, ok. Bueno, ya los saludé a todos y a todas. De verdad que es un gusto poder compartir este espacio. Hoy día vamos a hablar de las islas oceánicas, el desafío que tenemos en áreas marinas protegidas en Chile para la comunidad de práctica y aprendizaje, ¿cierto?
este grupo patagónico. Como ven en mi presentación, lo primero que digo, bueno, es Apasá, hola, Mari Mari, hello y Orana. Creo que una de las cosas que de repente nos perdemos y no están en los manuales, ¿ah? O de repente sí en documentos muy técnicos, es la pertinencia. Que cuando estamos con ciertos grupos tenemos que, como dicen por ahí, donde fueras, haz lo que vieras, ¿cierto? Em, Hay que adecuarse con los grupos que uno está trabajando y una de las cosas importantes también tiene que ver con el lenguaje y las formas de vida. Eso es una de las pequeñas cosas que son pequeños detalles, pero que marcan una gran diferencia a la hora de interactuar con las comunidades y con las personas, ¿cierto? En general. Hoy día vamos a hablar de Juan Fernández, acá te puse las banderas, ¿cierto? Y de la comunidad de Rapa Nui. Eh, es importante contarles también en el proceso en el que estamos hoy día, con la nueva ley 21.600 que le da todo un cambio, ¿cierto?, al trabajo que hemos llevado durante este tiempo en materia de conservación, en particular en áreas protegidas. Entonces, esto también genera un cambio, obvio, en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y también el proceso con el que trabajamos, ¿cierto?, con las comunidades. Y de ahí también vamos a hablar, ¿cierto?, de las lecciones aprendidas, de los desafíos. Hay muchas de estas cosas que también son como muy personales, que también quiero compartírselas porque creo que puede ser de ayuda, ¿cierto?, para todos en la discusión, en la conversación de este tema. Bueno, primero, ¿cuál es nuestro marco de trabajo? Nuestro marco de trabajo en el último periodo tenía, ¿cierto?, como estos dos grandes bloques. Primero, la creación de el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas a través de la Ley 21.600. Esto genera un cambio importante, ¿cierto?, en la forma en que trabajamos, pero por otro lado viene a completar, ¿cierto?, la institucionalidad ambiental. Nosotros no teníamos un servicio de biodiversidad y áreas protegidas, había una dispersión de funciones que si bien tratábamos de hacerlo todo muy bien, se notaba que no hacíamos equipos, o sea, éramos grupos, ¿cierto? Que trabajaban de repente de manera muy aislada y en algunas ocasiones de manera, ¿cierto?, muy cohesionada. Esto ha requerido recursos adicionales, mejorar los contenidos técnicos, levantamiento de información administrativa, participación en estos momentos en regiones de nuestro país. La Seremía, los colegas están trabajando en consultas indígenas, eh, entonces hay procesos participativos, también tiene que haber procesos de consulta ciudadana y también tienen que haber acuerdos institucionales. Eh, Eso es por un lado. Y por otro, el mandato de que necesitamos crear, ¿cierto?, la Red Nacional de Áreas Protegidas para Chile. A mí, cuando escuché esto la primera vez, claro, uno puede pensar, wow, el desafío de las áreas protegidas, pero primero hay que partir por una red de personas. Yo creo que acá ya hay una red de personas y eso es súper importante en la medida que nosotros vamos haciendo esta red de personas, de intereses, ¿cierto? De cuidados, podemos proyectar de manera más eficiente, ¿cierto? Y eficaz esta red de áreas marinas protegidas, en este caso para Chile, pero hay una mirada global, ¿cierto? Para todo el Pacífico. Bueno, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, desde el 2010 más o menos, Chile ha tenido un repunte en temas de creación, ahora cerca del 43%, estamos hablando de 149 millones de hectáreas, tenemos 17 áreas de conservación de múltiples usos, 17 santuarios de la naturaleza, 11 parques nacionales, ahora esa es la nueva categoría, antes eran ciertos parques marinos, 6 reservas marinas y una reserva nacional. Si pueden ver en el mapa, acá nos encontramos con Rapa Nui a 3.800 kilómetros de distancia del continente y Juan Fernández, el archipiélago de Juan Fernández, a 670 kilómetros. Entonces, estamos hablando de lugares que de verdad están muy distantes del continente. Bueno, y siempre digo esto, que con el tema del BBJ, ¿cierto?, la protección de aguas que están fuera de la jurisdicción nacional, eh, para ellos es el patio de la casa. Para nosotros que estamos en el continente es lejos, pero para ellos cualquier, entre comillas, ¿cierto?, visita de otros pabellones que se acerquen a sus áreas ya es distinto. Ya con esta distancia uno puede percibir que acá hay una diferencia. Si uno estuviese como en algún curso de introducción, ¿cierto?, para áreas protegidas en isla oceánica, ya ves esto y aquí te hace un clic de que ya esto es distinto, ¿cierto?, al continente. Bueno, estas son algunas fotos, imágenes, yo me imagino que ustedes deben ubicarlas
en el norte de Chile, ¿cierto? En áreas oceánicas. eh, Muy lindo, ¿cierto? Y me imagino que, bueno, todos ahí soñamos cuando vemos estos espacios porque realmente son espacios que son frágiles, que tienen un alto valor de biodiversidad, hotspot, muchas especies que son endémicas, ¿cierto? En peligro, etcétera. Entonces, yo creo que a ojos cerrados todos decimos, wow, sí, es que tenemos que protegerlos, ¿cierto? Eh, y ahora, estos espacios, bueno, con la nueva ley, tienen diferentes categorías de conservación, algunas se han homologado, y eso también tiene relación con la cantidad de actividades que podemos hacer, ¿ya? En las áreas de conservación de múltiples usos, que antes eran las ASPMU, que eran las áreas costeras marinas de múltiples usos, hoy día se llaman, ¿cierto?, áreas de conservación de múltiples usos. Acá tenemos una imagen de Tortel. Esta imagen es más amplia de la que viene a continuación porque tiene que ver con el tamaño de luz, ¿ya? Acá tenemos una reserva marina y la Choridamas en la región de Coquimbo, ¿cierto? Que va de alguna forma, se va limitando, ¿cierto? Los usos en estos espacios. Y después tenemos parques nacional como el de Rapa Nui y Motomotiro Jiba, donde aquí sabemos que las experiencias son básicamente que la base es la ACMU y el Parque Nacional, ese es el nivel de restricción. Bueno, comenzar a hablar de esto con las comunidades también es complicado, porque siempre hay diferentes grupos y también un poco en el taller que tuvimos con las colegas en Pisagua, hablábamos de esto cuando nos juntamos con las comunidades, como los mitos y leyendas, ¿cierto?, de las categorías de conservación. Cuando estamos hablando solo de proteger, la gente al tiro piensa que esto va a limitar su trabajo, que no van a poder salir adelante, que la pesca no va a resultar, porque nosotros al final venimos a colocar, a imponer conservación o limitar su trabajo. Entonces, esa es una, como yo diría, una de las primeras dificultades que tenemos y donde tenemos que mejorar es el comunicación. Comunicación más directa, más estratégica y en diferentes espacios, desde las aulas, ¿cierto? En nuestro lenguaje cotidiano y también que las instituciones podamos llegar de manera más directa a las comunidades. Yo creo que ese es un primer punto súper súper importante. Y de ahí también están los paradigmas, o sea, eso de que el océano es infinito, de que da lo mismo, podemos seguir sacando recursos y si nunca ha pasado nada. Eso ya ha ido cambiando, sabemos, ¿cierto? Con diferentes temas ambientales, algunos recursos que se encontraban en un sector, hoy día los pescadores se demoran mucho más en poder extraerlo, entonces ya han empezado a notar cambios y con esos cambios ellos mismos tienen varios instrumentos que han ido generando a través de la ley de pesca para poder proteger ciertos espacios pesqueros como las áreas de manejo, por ejemplo, ¿cierto? O, u otras medidas administrativas para sus recursos. Entonces, no son ajenos a esto y por eso creo que el segundo punto importante aquí de la estrategia es que tenemos que hacer alianzas, ¿cierto?, con las instituciones que sí los tienen por usuarios directos, porque en algún momento ellos también van a pasar a ser nuestros usuarios con estas categorías, pero si bien antes de trabajar acá en el Ministerio, trabajé en el Servicio Nacional de Pesca y conozco la forma de trabajar, ¿cierto?, de estos usuarios, el Ministerio directamente no había trabajado con ellos. Entonces, también eso es nuevo y creo que también es otro aprendizaje, cómo nos acercamos a estos usuarios y los conocemos, ¿ya? Estas son las categorías. En resumen, ¿cierto? Tenemos conservación estricta y donde se admiten usos reservas de región virgen, parque nacional, monumentos, ¿cierto? Donde se van a permitir la extracción o sea, hay una prohibición, ¿cierto?, de extracción de recursos para temas comerciales, fines comerciales. Y donde se admiten uso, las reservas nacionales, la conservación, áreas de conservación de múltiples usos y las que tienen que ver con áreas de conservación de pueblos indígenas. Muchas de estas áreas todavía están como en un proceso de desarrollo. Por ejemplo, reservas nacionales, todavía nosotros no hacemos un cambio en el ámbito marino,
porque eso tiene que ocurrir cuando el servicio de biodiversidad ya esté implementado y en un trabajo en conjunto con Subpesca y Pesca. Entonces, no podríamos decir, por ejemplo, que la Reserva Choridama en el norte de Chile es ahora Reserva Nacional, por dar un ejemplo, y de repente dudas con eso y dices, oye, pero ahora van a cambiar todas. Hay áreas que están todavía en un proceso que el cambio no ha sido instantáneo, inacto, como si los parques nacionales, que los parques marinos ahora son ciertos parques nacionales, o las ACMU, que ahora son ciertas estas áreas de conservación de múltiples usos. Bueno, pero ¿qué nos pasaba? Y esto también generaba ruido a los usuarios de las áreas protegidas. Teníamos por un lado el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? La supervigilancia del sistema, creación de áreas marinas de múltiples usos, la custodia de los santuarios. Pero por otro lado, teníamos a la subpesca que creaba parques y reservas marinas, Cernapesca con la tuición y la fiscalización, CONAF con la administración de los parques y reservas y monumentos, que era terrestre, pero también en algunos espacios hay temas marinos. Bueno, y así, y acá lo pueden ver en el dibujo, o sea, tenemos acá CONAF, Cernapesca, eh, eso, si nos colocamos en el lugar de los usuarios, también es súper extraño. O sea, em, procedimientos en algunos similares, recursos muy distintos, eh, acciones que podían diferir siempre, pero en el marco de la ley. Entonces, bueno, lo que uno puede ver aquí es que se diluyen mucho los esfuerzos, ¿cierto? Y que seamos finalmente eficaces y eficientes con la conservación. Entonces, esto un poco con la nueva ley 21.600, la idea es ordenar, ¿cierto?, este proceso, incorporar este nuevo actor que es el servicio de biodiversidad. Pero estas áreas que vimos hace poco, ¿cierto? Estas fotos tan bonitas, tienen rostro. Y ahí es cuando cobra sentido, una opinión muy, muy personal, pero cobra sentido para el ser humano, que al final le da este valor a las áreas protegidas. Cuando vemos, ¿cierto?, los usuarios que están súper interesados en que podamos proteger, que vienen a hablar con la autoridad, que se acercan, que se empoderan, que se organizan. Yo creo que son un ejemplo para muchas otras comunidades y también para nosotros mismos. Hay mucha gente aquí que trabaja ad honorem, no percibe sueldo, pero están súper interesados de proteger su entorno porque viven de él. Entonces, acá hay algunas fotitos como para rendir cierto un poco de homenaje a todos los que están trabajando en esto. Algunos ya no están, fallecieron en el proceso, pero yo creo que es importante que podamos mirar, ¿cierto?, estas fotos y agradecer también lo que nos van dejando el legado, ¿cierto? Y esta gobernanza que tiene rostro, eh, bueno, también ha podido ser de alguna forma trabajada gracias a que nosotros como funcionarios, tengo un ejemplo nomás, pero tenemos que también continuamente capacitar, ¿no es cierto? Y ir viendo otras formas de trabajo. No podemos seguir trabajando de la misma forma que lo estábamos haciendo. Tuvimos hace un tiempo atrás una experiencia de poder compartir con la comunidad nativa Tlingit en Alaska, y cuando nosotros pudimos compartir con ellos, nos dimos cuenta que, claro, que quizás muchas cosas que nosotros planteamos acá y que también nuestros usuarios en las diferentes áreas protegidas, en este caso en las oceánicas, nos planteaban, no era tan descabellado. Y eso también fue súper potente, porque, por ejemplo, uno de los declaraciones que hizo en algún momento el presidente de la comunidad Tigli fue, dice, los gobiernos pueden tener sus prioridades, pero no deberían decirnos a los que hemos vivido aquí desde el principio de los tiempos cómo administrar nuestros recursos, a qué recursos debemos incluso acceder. Y eso lo afirmó, ¿cierto?, el presidente de la comunidad. Dice, estas son cosas que son inherentes a nuestra soberanía. Cuando nosotros pudimos, y esto solamente que se los quería comentar porque generó, yo creo que, por lo menos para mí, un antes y un después en mi formación en áreas marinas protegidas, porque nos dimos cuenta de que es una historia muy dolorosa en el pasado y actualmente las comunidades todavía están sanando de mucho abuso, mucha discriminación. eh, y hoy día lo que nosotros pudimos observar es que la presidenta de la comunidad indígena se sienta al mismo nivel que el presidente del parque, del área protegida en Alaska, y toman decisiones en conjunto. Y la cosmovisión es tan importante como la información técnica y local. Y el respeto a los espacios sagrados es tan importante como proteger a una especie que está como en peligro de conservación. Entonces,
Eh, yo siento que estas cosas, y por suerte estamos hoy día en un proceso de creación de reglamentos y después obviamente de manuales, pero hay que traer también acá a Chile. Tenemos mucho de este tipo de cosas acá, donde hay lugares sagrados que de repente, eh, no sé, sin mala intención se puede hacer un procedimiento y puedes echar a perder todo un proceso de trabajo con la comunidad porque no respetaste un lugar sagrado, no respetaste la cosmovisión, la forma en que las comunidades ven el entorno. Y ahí les voy a contar un poco más adelante lo que también nos ha pasado con la comunidad, en este caso de Rapa Nui, que es muy similar, ¿cierto? Como ellos han percibido, ¿cierto? También el trabajo de repente del Estado, ¿ya? Para esta experiencia nosotros fuimos con la comunidad de Rapa Nui, una comunidad mapuche huilliche, la comunidad Lasquén y la comunidad Yagán. Y éramos funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, de Subpesca y de CONAF. Aparte de ir a conocerlos a ellos, también nos permitió poder conocernos entre nosotros porque, claro, una cosa es estar en foros, ¿cierto? Discutir ciertos temas, pero después sentarse en el café y conversar, por ejemplo, con la comunidad Yagán, el dolor que tienen que no manejan su lengua por completo, por ejemplo, a diferencia de la comunidad Rapa Nui o a diferencia de la comunidad mapuche, son temas que te van haciendo como más sensible, ¿cierto? Y que puedas, de alguna forma, ser más empático con la situación que viven los pueblos. Es un ejemplo de tantos otros de reivindicación de derechos y una serie de otros temas que te permiten, como les digo yo, tener esta empatía, que yo creo que es otro elemento súper importante para trabajar. Cada comunidad tiene su propia particularidad, entonces es importante también conocer eso para poder llegar a una buena conversación y un buen trato. Bueno, llegando a las islas oceánicas, bueno, yo hace cerca de 2 años tuve la oportunidad entonces que a mí me asignaran este trabajo, el cual agradezco mucho porque no solamente ha sido un crecimiento profesional, sino también personal, en términos de poder aprender y poder compartir también con mis pares este trabajo que realmente ha significado un gran esfuerzo y mucha dedicación. La comunidad indígena de Rapa Nui son, yo diría, bueno, esto fue el 2017, pero ya más de 9.000 habitantes, Juan Fernández cerca de 1.000. Son espacios no muy grandes, hablamos de 163 kilómetros cuadrados de territorio y por el lado de Juan Fernández 149 kilómetros. La mayoría en terrestre tiene un espacio bastante grande de áreas protegidas terrestres, ¿ya? Y también, como pueden ver, ¿cierto? En verde, parques marinos y áreas de múltiples usos. ¿Ya? Y con una historia también súper potente. Por ahí por el 1880 más o menos es que Isla de Pascua pasa a ser territorio chileno y hay también toda una historia atrás, no muy distinta a la de la comunidad de Alaska, de, mm, de sanar muchas heridas, ¿cierto? Y por otro lado, Juan Fernández, mucha historia también de temas de naufragios, de tesoros ocultos, de secretos en el mar, bueno, al igual que Rapa Nui, y Rapa Nui con toda esta presencia y carga, ¿cierto?, que tienen también cultural, que es súper potente, la forma que ellos ven el mar, como ellos ven también el tema de sus ancestros, los Moai, etcétera. Entonces, no, aquí no fue llegar y leer como, la ley y un manual y decir, bueno, vamos a ver cómo hacemos el plan o vamos a crear el área protegida o vamos a hacer consulta indígena. Fue también un acercamiento mucho más como humano con ellos, en un helado, en un café, en una tarde. Entonces, creo que también a la hora de trabajar en esto, también necesitamos un perfil de personas que realmente esto no les interese más allá de un puesto de trabajo, sino que realmente le haga sentido como con su formación y con su vida. O por lo menos para mí es así. Bueno, esto es un resumen de lo que ha sido Rapa Nui, ¿ya? Ellos usan el término de Moana Tapu Ahatu Matua, que es un concepto de mar sagrado que prohíbe y que respeta a la vez los usos, ¿ya? Esto empieza así como más o menos con algunos ya antecedentes administrativos, ¿cierto? Ya en 1976, con la creación de los santuarios de la naturaleza, y luego ya
pasa por varios procesos. La creación del parque submarino, ¿cierto? La creación de CODEIPA, que es la Comisión de Desarrollo Económico para Isla de Pascua. Hay una primera consulta indígena, ¿ya? Después viene la elección del Coronullo Tebaicaba, que es el Consejo del Mar. Ahí vamos a hablar de la gobernanza. Este es el primer momento en que la comunidad de Rapa Nui hace una elección y vota a los integrantes de Consejo del Mar, quienes se van a sentar a la mesa a discutir con el Estado cómo van a trabajar, ¿cierto?, en el área protegida. Yo creo que ese es como, o sea, un primer signo de organización, ¿cierto?, donde ellos dicen, ya, bueno, ¿quiénes van a ser nuestros representantes? Y luego viene la propuesta del plan de administración, entre eso viene pandemia y todo lo que pasamos. Rapa Nui se cerró, recordemos que fueron como uno de los pioneros que dijeron que tenían que cerrar. La gente se tuvo que dedicar mucho, ¿cierto?, a poder sobrevivir, a cuidar su espacio. Ellos viven mucho del turismo, de la pesca. Entonces, no fueron, la verdad, años muy, muy amigables con ellos. Y después en el 2022 viene la segunda elección del Coronel Baicaba y ya ahora el 2024 el plan, hubo una serie de trabajos, ¿cierto? De nuevo, de sociabilización con la comunidad, trabajo que yo quisiera mencionar aquí, bueno, la subpesca trabajó muchísimo en esto, junto con nosotros y con Cernapesca. Ahí Lorena Buroto en ese momento llevaba el liderazgo de este proceso y se hizo la consulta indígena en 3 lugares, en Valparaíso, porque había comunidad indígena, acá en Santiago y en Rapa Nui. Se hizo esta votación, votaron más de 500 personas y fue a favor de finalmente del plan de manejo. Y también está ese tema, o sea, explicarle a la comunidad el plan de manejo no es tampoco llegar y seguir el manual que tenemos, ¿cierto?, de CONADI o de la UCAI, que es la Unidad de Asuntos Indígenas, sino que también hay que adecuarlo al lenguaje de la comunidad indígena, porque por lo menos en lo que conversamos con los colegas, es que lo primero que nosotros tenemos que hacer en la isla es hablar con las familias. Ahí vamos a ver más adelante el detalle. Y esto también es súper protocolar porque los ancianos son súper importantes, los adultos mayores en la isla, porque claro, son fuente de sabiduría. Entonces también hay un orden para poder trabajar con ellos. Ahí les voy a contar más o menos cómo fue ese trabajo. Marisol, Dígame. te quedan 5 minutos. Wow, ya voy a tener que pasar. Wow, bueno, voy a tener que pasar súper rápido. Bueno, ok. Esta es la estructura de gobernanza del área marina protegida en Rapa Nui. Como ven, esto es bien protocolar también en su vestimenta. Tiene que también, la autoridad también tiene que ubicarse en eso también cuando va a la isla. Las reuniones, por ejemplo, estos son datos, si el día de mañana trabajan en Rapa Nui, pero por ejemplo, ropa blanca significa que esto es como algo importante, ¿cierto? Es un signo también de respeto. Entonces, de alguna forma ellos también son bien protocolares cuando tienen las reuniones con nosotros. Em, Tenemos también 5 representantes del Estado que se sientan a la mesa y discuten con ellos. Ellos vienen a plenarias acá a Santiago y también el Estado con su equipo, ¿cierto?, participa en una plenaria en la isla. Porque también es bueno ir a la isla, ¿cierto?, para ir viendo cómo va avanzando el proceso, qué otros elementos hay que levantar, etcétera. Bueno, ¿cómo se fue creando este trabajo? Fue a través de una consultoría coordinada con el Coronullo Tebaicaba, que es el Consejo del Mar, ¿cierto? Estos representantes, con servicios públicos, con diferentes instituciones. Se trabajó con JONUY, que son las familias, primero, ¿cierto? Ellos tienen como clanes, ¿cierto? Y primero se trabajaba con las familias, después con la Comisión de Desarrollo de CODEIPA y después con MAUGENUA, que es el órgano que hoy día administra lo terrestre, también que es de la comunidad indígena. Este plan tuvo todo un proceso de elaboración y ahora estamos en una etapa ya de respuesta oficial de los servicios para validar el plan y poder hacer la resolución, así que ya estamos cerrando este proceso y ahora vendría la implementación con el POA, que es el Plan Operativo Anual. O sea, ahora implementar esos programas que nosotros propusimos en este documento. Entonces, bueno, ¿cómo se logra finalmente la gestión en área marina? O sea, creo que es súper resumido, pero implementando, ¿cierto?, este plan. Este plan es un documento que tiene diferentes objetivos, acciones a largo plazo, ¿cierto? Y tiene una propuesta de administración que, de acuerdo a la ley SBAP, hay que ir revisando cada 5 años, diríamos en lo estratégico, pero en las reuniones que sean ya
más seguidas, obviamente que si hay que hacer mejoras hay que irlas observando inmediatamente. La estructura con actividades, con tiempos, con responsables, con indicadores. Ellos han participado en todo el proceso. Tuvimos muchas reuniones con el Coronú y con la comunidad para que esto les hiciera sentido también a sus actividades que son propias del turismo, ¿cierto? De la pesca, etcétera. Como ven, ellos vienen acá, se reúnen con la ministra, ¿cierto? Piden reuniones de alto nivel para poder ir avanzando, o sea, están a 3.800 kilómetros del continente, entonces requieren, ¿cierto? Atención y están en una posición estratégica, geopolítica y por otro lado también a nivel de la Constitución, ellos son un territorio especial. Es la segunda área, Archipiélago de Juan Fernández. También lleva muchos años trabajando en esto. Hoy día estamos también ya cerrando la revisión del plan de los parques, pero del ACMU ya está esto, ya se resolvió, ¿cierto? Se decretó, está la resolución del área, fue el año pasado, pero uno de los temas clave fue, por ejemplo, que el año pasado se constituye los consejeros. Ellos vinieron, salió una resolución con el subsecretario y pueden ver la foto, y esa fue como el primer anuncio de la conformación oficial, ¿cierto?, de esta gobernanza. Y luego viaja el subsecretario con las autoridades y se firma ya, ¿cierto?, este hito. Y esto es súper importante, esto es lo humano, esto es lo que realmente las comunidades quieren, que vayan a sus territorios, que conversemos de lo que está pasando del día a día, que se levanten otras problemáticas, pero que la autoridad esté presente y era, como les decía hace poco, era el rostro, ¿cierto?, que tienen las áreas protegidas. Este es un mapa, ¿cierto?, de las áreas. Como pueden ver, tenemos el Parque Nazca Desventurada y el Parque Juan Fernández. Son grandes áreas que tienen también muchas hay actividades pesqueras de interés, como la langosta, son temas que a ellos les preocupa mucho, poder proteger la pesca artesanal y son las materias que están, ¿cierto?, colocando como prioridad en el plan. Esta es su estructura de gobernanza, ¿ya? En las fotos podemos ver a los consejeros, ¿cierto? Que ellos se organizaron como una organización comunitaria funcional, más de Juan Fernández, y con los integrantes del Estado, municipio, Directemar, Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Subpesca, Pesca. Y acá, y bueno, ya voy cerrando, esto fue una actividad muy bonita porque nosotros lo que hemos ido de alguna forma generando, y ellos también de manera, yo diría, natural, ¿cierto? Es que ya se reúnen, hicieron, tanto Juan Fernández como Rapa Nui se organizaron los consejeros e hicieron como un convenio de acuerdo, de colaboración, y aquí estuvieron en la COP16, acá está Diego, que es el jefe del departamento. Aquí hubo una presentación, también está The Blue Nature Alliance, que es una agencia que nos ha apoyado también en la implementación de este proceso, porque obviamente todo esto requiere de recursos. Y también hay otros actores, ustedes saben que también hay otros actores que nos ayudan a poder avanzar en estos grandes desafíos. Así que aquí ellos pudieron presentar, ¿cierto?, todo el proceso de aprendizaje de los planes, ¿cierto?, de la gobernanza, y acá están los líderes, pues ellos representaron a la comunidad en Colombia. Y con esto cierro. Bueno, yo creo que dentro de las oportunidades, desafíos y lecciones aprendidas, yo creo que es súper importante darle certeza a las comunidades, ser inclusivos, respetar los espacios sagrados, ya sea orales, cierto, físicos, trabajar en la confianza. A mí me preocupa mucho cuando yo les digo una fecha, esto es lo personal, o cuando vamos a confirmar una reunión, porque ellos siempre tratan de que sea lo que tú estás diciendo, ellos confían mucho, entonces eso hay que cuidarlo demasiado. Conocer el espacio, aprender de ellos, creo que también ser humilde, aprender, ¿cierto?, a escuchar, a empatizar, a ser realistas también. Yo creo que es una de las cosas que valoran mucho, que cuando el Estado no puede, tratamos de ser súper honestos y decir, mira, ¿sabes qué? No se puede en un mes, esto tiene que ser 6 meses. Y hemos adoptado la posición de mejor ponernos rojo una vez, pero no, como dicen en Chile, vender humo, ¿cierto? Ponernos metas que son eh, difíciles de poder cumplir. El respeto a los tiempos de ellos no son los mismos a nosotros, en algunas cosas requieren que seamos muy ágiles y en otras, como por ejemplo lo que tiene que ver con su cultura o cuando nos han comentado, por ejemplo, que han encontrado Moai sumergido,
y ellos quieren tomarse su tiempo para poder trabajar ese espacio y no de manera inmediata sacar, exponer. O sea, tienen tiempos distintos en el ámbito cultural y de cosmovisión y eso creo que también es súper valioso rescatarlo. Y lo otro es hacer el acompañamiento, porque ellos tienen un tremendo liderazgo, ambas islas oceánicas. Yo creo que el Estado tiene que ir haciendo el acompañamiento y apoyar, ¿cierto? Estas iniciativas que de verdad son un ejemplo, creo, para nuestra comunidad, para el Pacífico, ¿cierto? Y a nivel global. Y bueno, aquí me despido, ¿cierto? Maururu, Chaltumey, thank you, y muchas gracias. Ahí hay una foto de Cristina de la comunidad Yagán. Ella fue una persona que falleció y era la última representante del pueblo que manejaba la lengua Yagán. Así que quería poner también su fotito ahí para que la recuerden. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Marisol, por la presentación. Ahí veo a Julio, Eso, tremendo dirigente, Julio eh, Chamorro, sí. Julio Chamorro, sí. Y bueno, qué pena, sí, también eso de los Yaganes, haber perdido completamente ya el tema de la lengua. Marisol, muchas gracias por la presentación. Eh, Vamos a darle espacio a la presentación ahora de Uruguay, después vamos a abrir a las preguntas. Sin embargo, desde ya pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat, así Marisol puede ir viendo por dónde están las inquietudes, qué es lo que les que quieren que se profundice y puede ir preparando sus respuestas. Entonces vamos a darle el pase a María Nube. Ella es Buenas. uruguaya, es miembro, como decía, del grupo desde los inicios, ha sido parte de los cursos. De hecho, tenemos una historia ahí de muerte. No, es que ella dice que yo soy la parca, porque me la acercaba al grupo donde ellos estaban y dice, de repente aparecía Stanley a la par y no sabíamos de dónde salió, como la muerte así salía. Entonces, nos bromeamos mucho con eso. María, los micrófonos tuyos, 20 minutos extendibles si necesitas a 25. Adelante con la presentación. Gracias, Parca. Buen día, ¿cómo están? Qué lindo ver una cantidad de nombres. Veo poquitas caras, pero veo un montón de nombres conocidos con los que hemos compartido muchos ratos lindos en la escuela. Lo que les voy a comentar ahora es una iniciativa que hicimos el año pasado. Déjenme buscar la presentación para compartir. No sé si la están viendo en modo presentación o no. A ver. En modo Ahí sí, ¿no? presentación todavía no. Ahí está en modo presentación. Ahora sí. Ah, buenas. La iniciativa que les voy a contar, que les mandé un informe por el grupito de WhatsApp que tenemos hace un tiempito, eh, es el Foro Ciudadano del Mar. Este foro fue una iniciativa que impulsamos desde la Facultad de Ciencias de la Unidad de Ciencia y Desarrollo con Vida Silvestre Uruguay, tratando de promover formas de participación ciudadana que sean deliberativas, digamos. O sea, en Uruguay hay muchas experiencias de consultas públicas o audiencias públicas que se hacen en el marco de la ley, pero veíamos que en esos ámbitos en general participa gente que está como muy vinculada al tema, que sabe mucho del tema, pero el resto de la ciudadanía, cuando esos procesos aparecen, en general no tienen ni idea de qué ocurre, salvo que por algún motivo la prensa los tome, en general no tenían ni idea. Y este enfoque de liberación ciudadana lo que busca es acercar a personas que no están implicadas en los temas a conocer sobre la temática y construir una opinión sobre eso. Entonces, ese fue el primer foro ciudadano del mar que tuvo un componente específico sobre gobernanza y esa es la parte en la que voy a hacer énfasis en esta presentación. Como les decía, el foro fue una iniciativa de esta ONG Vida Silvestre Uruguay, pero que fue muy acompañado muy de cerca por la Facultad de Ciencias, por un área que se dedica específicamente a procesos de deliberación ciudadana sobre temas controversiales. Y en el camino tuvo el aval y la declaración de interés de distintas instituciones gubernamentales que nos permitió también como trabajar con otra firmeza, digamos. Entonces, fue declarado de interés por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, por el Ministerio de Educación y Cultura y por el Ministerio de Ambiente, y fue avalado además por la Armada Nacional, del Ministerio de Defensa y por la Universidad de la República.
Y el financiamiento de esto fue de Blue Marine Foundation, una fundación británica que apostó a este ejercicio a ver cómo nos iba. El por qué nos metimos en este, en este baile que fue complicadito, sobre todo porque veíamos que, como les decía, que había procesos de consulta en los que la gente común y corriente no participaba ni tenían idea que estaban ocurriendo, porque veíamos que a nivel de políticas marinas venían avanzando algunos temas y que no estaban involucrando gente, como que en las cosas terrestres el Estado tiene más identificado cómo hacer el mapa de actores, cómo convocar, qué procesos son los que se tienen que generar si hay una localidad, por ejemplo, que puede verse afectada por un cierto emprendimiento, pero en lo marino eso estaba como todo mucho más difuso, ¿no? Y entonces teníamos, por ejemplo, políticas productivas como el desarrollo de hidrógeno verde que se está proyectando en el país, pero también teníamos la Estrategia Nacional de Biodiversidad y una hoja de ruta para crear áreas marinas protegidas que venía trabajando muy a nivel gubernamental y que era difícil acercar a la ciudadanía a ese proceso. Entonces, lo que hicimos fue plantearle directamente al Ministerio de Ambiente que teníamos esta idea, si ellos veían la posibilidad de incorporar en estos procesos de política pública los resultados de una iniciativa de este tipo, y cuando tuvimos su compromiso de incorporar los resultados, fue que nos emprendimos en esto de desarrollar el Foro Ciudadano del Mar con esa mirada, ¿no? Específicamente tratando de aportar a estos dos procesos de política que tenía el país eh, y tratando de acercar la mirada de ciudadanos no involucrados en temas de gestión marina o del mar en general para poder traer la mirada de la ciudadanía no implicada. Entonces, la preparación de este proceso, la verdad es que llevó mucho, mucho trabajo, o a mí por lo menos que no tenía muy claro cómo funcionaban estos procesos de deliberación ciudadana, porque la clave es la selección de esa gente y la convocatoria de esa gente. O sea, teníamos que llegar a todo el país para poder identificar a estas personas que tuvieran voluntad de dedicar ciertas jornadas de su tiempo para estudiar sobre el tema y venir a una jornada de deliberar. eh, pero además con todo un ejercicio de que no estuvieran implicados, de que no fueran, por ejemplo, actores políticos, que se presentan muchísimo, que no fueran de ninguna organización en particular que tuviera implicancias directas. Entonces hubo todo un proceso de diseño de cómo se iba a hacer esa invitación y de con qué criterios se iba a conformar ese panel ciudadano de personas no implicadas. Después se armó toda una estrategia de comunicación para llegar a esa gente con mucha presencia en prensa, en tele, radio, podcast, prensa escrita, redes sociales para poder llegar a la ciudadanía. Y después nos pasamos más a la parte de, bueno, una vez que ya tengamos a esa gente seleccionada, cómo armamos la información para no sesgar su opinión sobre los temas. Porque la idea es que sean deliberaciones informadas, pero tratar de que sean lo menos sesgadas posible. Entonces, lo que hicimos fue, como les decía, primero buscar financiamiento de alguien que estuviera dispuesto a financiar una cosa que no necesariamente nos iba a dar resultados conservacionistas, podía darnos que los ciudadanos estaban completamente afín con la explotación petrolera y entonces era difícil, el tipo de donante que teníamos que salir a buscar tenía que estar dispuesto a ese riesgo, ¿no? A que la ciudadanía iba a ser honesta en su opinión. Eh, Ahí hicimos un ejercicio también mucho de búsqueda de filántropos hasta que dimos con Blue Marine Foundation. Ahí hicimos, por un lado, todo un proceso para seleccionar a los ciudadanos, pero también todo un proceso para generar esos materiales que iban a informar a los ciudadanos para la actividad de participación. Tuvimos un encuentro virtual después de que la gente había recibido un material de lectura. Tuvimos un encuentro virtual con referentes que sí estaban implicados en temas de gestión marina, desde el punto de vista productivo, de conservación, de gestión en general, para que pudieran hacerles preguntas específicas sobre algunos temas y entender algunas de las complejidades que hay en la gestión marina. Y después nos juntamos en un foro presencial que fue una mega jornada de todo un día donde vinieron todas esas personas de distintos lugares del país. Como les decía, la preparación de ese material que tenían que revisar estas personas antes de venir al foro presencial dio muchísimo trabajo, porque por un lado
implicó toda una parte de revisión de bibliografía, de entrevistar a referentes, actores clave, de poder intercambiar con ellos sobre los contenidos, pero también un ejercicio muy grande de no estar sesgando la mirada de las personas sobre los temas, ¿no? Entonces ahí fuimos y vinimos muchas veces en la revisión hasta que llegamos a ese documento que está disponible y que por suerte lo está usando mucha gente. Parece que no había mucha compilación de información marina de Uruguay, entonces se volvió un documento que se usa para tener información básica sobre cosas que están ocurriendo en el mar. Después hicimos este evento que yo les contaba, un encuentro virtual con especialistas e implicados, que ahí estuvo interesante porque participó, por ejemplo, el Ministerio de Industria contando estos proyectos de exploración sísmica, de hidrógeno verde, de la tensión que hay entre el desarrollo del país y la economía del país y algunos riesgos de conservación o algunos riesgos ambientales, y los hicieron bien explícitos, ¿no? Los pusieron como muy arriba de la mesa, como, bueno, cuando nosotros somos el Ministerio de Industria y tenemos que definir esto, tenemos esta información, tenemos esta otra, tenemos estos riesgos, estas oportunidades, como lo plantearon también como la necesidad de que la gente se involucre más en esa tensión que hay permanente entre decisiones de desarrollo económico y posibles riesgos en, en lo ambiental. Y estuvo súper interesante este encuentro. Y bueno, después llegó el día en el que nos encontramos todas las personas, se habían seleccionado 100 personas inicialmente, terminaron participando, fue un día difícil de junio, hostil, con mucha gente enferma, entonces terminaron llegando 67 personas de 10 departamentos del país. Uruguay tiene 19 regiones, 19 departamentos, y participaron de 10 de esos 19 departamentos con un sesgo bastante marcado dentro de la convocatoria. Se postularon 200 personas, terminaron participando de estas 67, pero fue muy difícil, por ejemplo, seleccionar gente de menos de 40 años. La mayoría de las personas que postularon eran entre 40 y 70 años de edad, o sea, tendiendo a ser población más longeva, digamos. La mayoría eran mujeres, fue muy difícil armar las mesas de deliberación con balance de género, incluyendo varones, porque mayoritariamente se presentaron mujeres. Que eso también habla un poco después hay ciertos sesgos en los resultados en función de esto también, de cómo logramos armar esa convocatoria. Y les cuento algunos resultados generales antes de meterme específicamente en la gobernanza. El primer ejercicio que hicimos fue que cada uno solito pensara qué les evocaba el mar. Y fue súper interesante el resultado porque aparecían palabras muy típicas, ¿no? Como paz, libertad, tranquilidad, pero también aparecía miedo, inmensidad, riesgo, como mucha gente con miedo al mar que se involucró y nos llamó la atención. Eh, Formas de vida, memorias, mucha gente traía recuerdos de la infancia, de las primeras vacaciones que fueron al mar y cómo eso les había marcado su vida. Eh, y después hicimos un ejercicio en el que cada persona tenía que armar una frase de qué le evocaba el mar, y esta es una síntesis que hicimos con inteligencia artificial de todas las frases, de las 67 frases que nos dieron, hicimos una síntesis con inteligencia artificial que dice esto: el mar, con su inmensidad poderosa y misteriosa, nos inspira y conecta, siendo fuente de vida, diversidad y recursos, y merece nuestro respeto y amor responsable para devolverle la riqueza que nos brinda y abordar con preocupación sus desafíos actuales. A mí me mató que el chat GPT largara esto, la verdad. Este, creo que no nos hubiera salido tan bien a los que estábamos involucrados. Bueno, después una cosa interesante que hicimos también fue un ejercicio de tratar de ver los valores que estaban asociados, cómo se estaba valorando el mar, ¿no? O sea, desde distintos enfoques, si estaba pensado más desde esta lógica más utilitaria, de el mar como proveedor de recursos o como fuente de empleo, por ejemplo, o si teníamos personas que estaban mirando el mar con valor intrínseco, ¿no? O sea, más desde esta lógica del valor intrínseco de la naturaleza. Encontramos como tres grupos distintos de personas. Algunas que lo miraban más con este valor más desde su relación con el mar, pensando en esto, en mi historia, mi cultura, o sea, mis vacaciones en el mar. Eh, entonces no están desde el mar como proveedor, pero sí también desde una mirada individual de cómo mi historia se vincula
con ese sistema. Después había personas que tenían más el enfoque del mar como recurso, digamos, ¿no? Que genera valor económico, que hay ciertos procesos ecológicos de los que nos beneficiamos, que ocurren en el mar, el rol en el turismo, el rol el valor, este servicio ecosistémico de disfrute, digamos. Y después algunas personas tenían el enfoque sí de valor intrínseco de la naturaleza, ¿no? De que el mar era una entidad en sí misma que tenía sus derechos y su valor per se. Yendo un poquito a la gobernanza, bueno, ya de paso les cuento, tuvimos una facilitadora gráfica en el foro que hizo este ejercicio de ir colectando en el momento la información que las personas iban trayendo, que estuvo súper interesante. Hicimos un ejercicio en el que las personas estaban repartidas en 12 mesas, cada mesa tenía un facilitador y uno de los ejercicios fue esto, se les dio un lienzo en blanco con la mesa que se llamaba la mesa del mar y lo que se les preguntaba, la consigna era quiénes tienen que estar en esa mesa y cómo se imaginan que funciona esa dinámica. Entonces, cada grupo fue generando distintas discusiones sobre los procesos de toma de decisión que tenían que estar generándose. Fue súper interesante porque algunos quedaban muy en lo general, ¿no? De solo instituciones gubernamentales y les costaba mucho pensar en otras dinámicas. Otros llegaron a que tenía que haber foros ciudadanos territoriales en todo el país y que esos foros tenían que tener delegados que participaban de esta mesa y llegaron hasta armar la dinámica de con qué frecuencia tenían que reunirse y cómo se armaba la agenda. O sea, algunos se inspiraron muchísimo. Eh, pero como resumen, en general sí, lo que quedaba claro, y también a partir de ese encuentro virtual con actores implicados, era que las decisiones sobre el mar se estaban tomando entre solo algunos actores y no todos los que tenían que estar involucrados en esa gobernanza, ¿no? Entonces sí aparecían, por supuesto, los ministerios que tienen injerencia, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Industria y Energía, sí aparecían en prácticamente los 12 grupos, pero también aparecía, por ejemplo, el rol de instituciones de investigación, ¿no? O sea, no se pueden tomar decisiones si el conocimiento no está puesto sobre la mesa, y entonces el rol que jugaban los científicos en ese proceso de toma de decisiones. Después aparecían los gobiernos departamentales. Uruguay no tiene como otros países que las provincias, por ejemplo, en Argentina tienen cierta injerencia sobre parte del maritorio. En Uruguay no. En Uruguay los gobiernos locales tienen injerencia hasta el cero de profundidad, digamos, y a partir de ahí pasa a ser el gobierno nacional. Y se planteaba muy claramente que había un vínculo entre los usuarios de la costa, la población que vive en la costa y lo que ocurre en mar abierto que tenía que involucrar a esos gobiernos departamentales. Se mencionaba también la disociación que hay entre el poder ejecutivo y el poder legislativo y la necesidad de que los parlamentarios estén acompañando más de cerca los procesos de diseño de políticas y cómo eso puede llegar a incidir en el bienestar a largo plazo del país. La comunidad aparecía, esto que les decía, aparecía de distintas maneras, ¿no? Algunos planteaban que se organizaran, que participaran organizaciones de la sociedad civil, otros planteaban que tenían que existir estos foros ciudadanos a nivel del territorio y traer sus miradas, otros decían que tenía que estar abierto a ciudadanos que quisieran ser parte de esto. Pero bueno, en concreto, el proceso lo que nos dejaba como evidencia es que la forma como veníamos trabajando nos queda corta, digamos, y que hay que empezar a involucrar, hay que diseñar formas de traer a la ciudadanía, acercar a la ciudadanía a esos procesos de toma de decisión que pueden marcar el futuro del país en el largo plazo, ¿no? Algunas de las cosas que surgían también y que por suerte surgieron, es que este proceso de foro de estructurado, ¿no? De que uno convoca, va informando a la gente, va generando distintas instancias para que se vayan involucrando en la temática y después puedan traer su opinión, deberían ser parte
todos los procesos de decisión compleja de gobierno, digamos, ¿no? O sea, cada vez que se va a armar una política de largo plazo, ellos traían como esto debería ocurrir cada vez que se va a hacer una política de largo plazo para poder, por un lado, tener insumos de la ciudadanía en lo que es el diseño de esas políticas, pero también para acercar a esos temas a la ciudadanía, como que había muchos temas que les quedaban súper lejos y, y se iban como enterando en el momento de algunas cosas que ocurrían en nuestro mar, por ejemplo, que la gente no tenía ni idea de qué pasaban en nuestro mar. Entonces, como que fueron activándose preocupaciones e intereses que no habían aparecido. Específicamente sobre estos temas, bueno, una de las recomendaciones claras que surge del foro es que exista esta mesa del mar, más allá de su conformación, que exista, que las decisiones ahora se tomaban de forma muy salpicada, digamos, como que cada institución con su competencia tomaba decisiones, no necesariamente articulando entre las distintas instituciones, pero además sin involucrar a esa red de actores más compleja que debería involucrarse. Em, Traían mucho este tema que yo sé que todos lo tienen súper presente, pero el tema de que no sean procesos de consulta, ¿no? Que no sean procesos bueno, yo vengo, te doy mi mirada y vos después ves si lo incorporás o no, sino que de verdad estas miradas ciudadanas sean parte de la toma de decisiones y que sea validada esa mirada, ¿no? Como que muchas veces lo que veían era que en distintos procesos era como que la gente iba, participaba, opinaba, después eso se descartaba e incluso en algunas situaciones como que se menospreciaba la mirada, ¿no? Como era de los ciudadanos, lo que pasa es que esta gente no sabe sobre este tema, entonces no lo vamos a tomar en serio. Y eso aparecía muy seguido en las discusiones como un reclamo que tenían estas personas en particular. Y después algunas de las cosas que planteaban era como la necesidad también de conocer el territorio, las distintas realidades y esa preocupación de que muchas de las decisiones se toman desde un escritorio en la capital y que no involucraban el conocer de primera mano los lugares sobre los cuales se estaba decidiendo. Eh, Otra de los desafíos fue el tema transparencia, que aparecía como muchas de los procesos de consulta después no hay manera de rastrear lo que las personas aportaron y cuánto de eso quedó verdaderamente incorporado en las políticas. La necesidad de rápidamente involucrar jóvenes y ahí se planteaba que esta metodología podía ser una forma interesante de generar foros juveniles, por ejemplo, sobre estos temas y que existe el compromiso de tomar eso en el diseño de las políticas. Eh, pero después había como mucha reticencia sobre las intenciones genuinas, ¿no? Eso parecía mucho, como tienen que ser ámbitos donde que de verdad haya voluntad y que de verdad haya compromiso de involucrar esto, y eso apareció muchísimo en el proceso de discusión. Acá les dejo algunas de las frases literales que tiraron las personas que participaron, pero esta se repitió, por ejemplo, la de que se cree esa mesa del mar, que tenga poder de decisión y que sea verdaderamente escuchada, que no solo se hablen de las posibles soluciones, sino que después esto derive en acciones concretas, que se valore y se respete ese conocimiento científico a la hora de elaborar políticas. Bueno, siempre por supuesto aparece el tema de la asignación presupuestal, de que tiene que haber recursos para la gestión del espacio marino, que sin esos recursos es muy difícil lograr accionar las cosas que se van acordando. Y después aparecía mucho la necesidad de discutir y de ajustar en esta lógica de mesa del mar todo lo que son esos subsidios, beneficios a ciertas actividades y la tensión que hay en cosas que se están promoviendo por un lado y que pueden llegar a ser una amenaza y se están tratando de evitar por otro, ¿no? Esta discusión sobre quiero crear áreas marinas protegidas, pero también quiero desarrollar hidrógeno verde en el mismo espacio, ¿no? Y como esas dos cosas entran en tensión, entonces, uno de los planteos era, bueno, todo muy lindo con crear áreas marinas protegidas, pero si estamos subsidiando por otro lado actividades que afuera de las áreas están perjudicando, no es viable que tengamos un sistema saludable. A mí lo que me parece importante resaltar de esto es que esto ocurrió en un proceso de
3 meses, ¿no? O sea, personas que no estaban vinculadas con el mar empezaron a leer sobre el tema, empezaron a charlar con implicados y en el día ese de discusión llegan a hacer planteos con mucho detalle y con mucha profundidad sobre cómo deberíamos estar gobernando nuestro espacio marino. Muy rapidito les cuento algunos impactos que tuvo el foro. El Ministerio de Ambiente cumplió su compromiso y los resultados del foro fueron incorporados en la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Se hizo un ejercicio también sobre las metas del Marco Mundial de Biodiversidad y fueron incorporadas en el documento de la estrategia, que todavía está en proceso de elaboración, pero que ya vimos algunas de las recomendaciones explícitamente mencionadas en la estrategia. Esta hoja de ruta de Uruguay Azul 2030 es una hoja que plantea lograr el 30 por 30 de áreas marinas protegidas y otras medidas de conservación basadas en área en Uruguay, linkeado con un proceso de planificación espacial marina. Esto lo lidera el Ministerio de Ambiente. La persona que impulsa esto es Mariana Ríos, que también fue y es estudiante de esta comunidad. Y ya también estuvimos conversando sobre cómo algunas de las cosas que aparecieron en el foro van a ser incorporadas en el plan de acción específico de esta hoja de ruta, de cómo se van a ir logrando ciertos compromisos que están puestos ahí. Después hemos recibido cantidad de comentarios de distintas instituciones que involucraron el material de lectura que se generó. Por ejemplo, la Escuela Naval lo está usando como un insumo para sus estudiantes para que tengan como un pantallazo general sobre la situación del mar en el mundo y la realidad de Uruguay, que nos dejó como muy contentos. Sabemos que los técnicos que entran, el Ministerio de Ambiente tuvo un ingreso de técnicos en el último año y que también parte de la inducción que tuvieron fue el revisar este material como para poder empezar a trabajar en políticas de conservación. Y lo que tenemos pendiente y que le vamos a pedir ayuda a la Parca en breve para esto es lograr llevar estos resultados y esta modalidad de trabajo a la nueva Cámara de Diputados y la Comisión de Ambiente del Senado. Nosotros estamos en plena transición de gobierno. Hace 2 días asumieron todos los nuevos parlamentarios y una de las cosas que tenemos pendiente es eh, llevar los resultados del foro y la forma de trabajar al Parlamento, porque entendemos que es una metodología que puede llegar a ser muy útil para algunos temas específicos y que ojalá fuera mandatado por ley que tenga que ocurrir eso, que tengan que ocurrir este tipo de procesos de involucramiento de la ciudadanía en temas controversiales. Bueno, los dejo por acá, creo que fueron menos de 20 minutos. Si no, la Parca me descontará días de vida. 25 minutos exactos. Ay, eso me llevó como 5 años menos de vida. Ok, muchas gracias, María Nube, por esa presentación muy interesante. Antes de pasar al tema de las preguntas, quisiera hacer una reflexión respecto a los dos casos que hemos visto. No sé si notaron, pero estamos eh, viendo dos casos muy interesantes porque tienen reflexiones desde realidades o desde situaciones bien particulares. Por un lado, sabemos que en el mar no hay propiedad privada y eso genera ventajas y desventajas en ese sentido. Sin embargo, aunque no haya propiedad privada, hay derechos de uso. Algunos de estos constitucionarios y otros, digamos, por concesiones. Y en el caso de Marisol, estamos hablando de un recurso eh, eh, que si bien, digamos, las comunidades de Juan Fernández y Rapa Nui no tienen tal vez una escritura o como se tiene en territorio, en continente, tienen un derecho histórico, constitucionario, en el caso de Rapa Nui, o de derecho de uso. Y entonces, un Ministerio de Medio Ambiente que representa a toda la sociedad chilena y los intereses de toda una sociedad, entran a trabajar en un espacio en donde hay un grupo social que considera que tiene derechos diferenciados sobre ese maritorio.
Entonces, ahí tienen que ver cómo unen, cómo ligan, digamos, o armonizan los intereses de una sociedad chilena y los compromisos internacionales de país con los derechos y usos de una comunidad específicas en unos maritorios específicos. El caso de María Nube es completamente diferente, aunque muy similar, al mismo tiempo. Entran en un mar que ella misma decía algo muy interesante, los departamentos tienen jurisprudencia o jurisdicción, digamos, en la zona marina, en la zona terrestre, y a donde empieza el mar, ya pierden su jurisdicción. Entonces el mar no tiene una jurisdicción desde lo territorial y ellos desarrollan un proceso en donde tratan de tomar en cuenta de la manera más neutral posible, neutral no, tal vez, de la manera más eh, que pudiéramos llamar a eso, sin, como decía María Nube, sin, eh, Sesgos. eh, ¿cómo? Sin sesgos, decíamos nosotros, minimizando sesgos. Minimizando los sesgos, Sí, ¿cómo neutral no me lograr, dejaban sin bajar decirlo. línea, sin bajar línea. sin Ahí bajar está. línea, Nosotros usábamos cómo neutral, pero no nos dejaban usarlo los expertos. sí, es que ustedes no son neutrales, pero hay otra palabra en esto y se me fue en este momento, pero bueno, ¿cómo lograr un proceso en donde toda una ciudadanía, digamos que como Estado, como representantes o partes del Estado uruguayo, son codueños todos del mar? ¿Y cómo lograr entonces decisiones en ese sentido? ¿Y cómo armonizar eso con un gobierno que es el administrador de ese patrimonio del Estado eh, uruguayo? Es muy diferente el caso de Rapa Nui y de Juan Fernández porque ahí hay unos, digamos, se reconoce unos derechos diferenciados de esas comunidades, que no ocurre en lo que está, digamos, en las decisiones o en lo que está llevando el foro. Este tema de los foros ha sido un tema interesante, se ha desarrollado en varios países en América Latina. En Costa Rica tuvimos un foro ambiental que también pretendió buscar algo similar y de tener incidencia política en las políticas públicas del gobierno. Pero entrando siempre, digamos, en cómo hacer gobernanza en un recurso sobre el cual, si bien no hay propiedad privada, puede haber derechos diferenciados por diferentes, digamos, mecanismos jurídicos e intereses en esa parte. ¿Cómo balancear eso? Y sobre todo, Mariano decía algo muy interesante, que entraron con miedo bueno, no vamos a sesgar el proceso, pero ¿qué pasa si la ciudadanía en pleno, los representantes uruguayos dicen, no, es que el mar hay que explotarlo eh, a mansalva, hay que darle duro? Eh, bueno, la gente que organiza esto lo organiza desde una perspectiva, digamos. Por eso es que decimos, estos procesos no son organizados por gente neutral, pero tratan de ser transparentes y sin sesgo. Entonces, muy interesante los dos casos, cómo digamos, se visualiza la gobernanza del mar desde dos perspectivas muy diferentes. Tenemos varias intervenciones aquí que ya Daniela ha ido recogiendo. Voy a llevarlas más o menos en el orden de aparición. Bueno, Carolina Jarpa para el caso de Marisol, que fue la primera que presentó, dice muchas gracias Marisol por la presentación. Fernanda del grupo de APN dice buenos días, muchas gracias por la presentación. Me gustaría ver un poco más el mapa de las áreas protegidas de la primera diapositiva. Creo que Marisol le mandó un enlace ya, ¿verdad Marisol? Donde lo Sí, puede. hay un enlace que es el visor que tiene el Ministerio de Medio Ambiente donde puede ver esas áreas, hacer zoom y otras más que tenga interés por revisar. Y esa página también le permite que podamos ir viendo las áreas protegidas con la normativa y también los objetos de conservación en otra de las pantallas. Así que es bien completo. Que yo, Oscar Esparza, que nos acompañaba desde España, tuvo que retirarse, le agradece a Marisol, le dice que muy inspiradora la presentación
de Marisol. Él ahorita ya no se encuentra en la sala, pero bueno, después el mensaje. Jorge González, de Chile, bien, de la CONAP. ¿A Jorge? ¿Cuál era el parque tuyo, Jorge? Yo trabajé en el Parque Cahuéscar, pero ya me salí de ahí. Ah, Hola te Jorge, no te saliste. había Estoy visto. en otro. Hola Marisol, ¿cómo estás? Jorge dice, consulta, ¿qué particularidades y diferencias claves ves en la gobernanza de ambas áreas de las que no nos hablaste? Considerando que en una hay una comunidad indígena liderando y en la otra una comunidad de pescadores, por lo que entiendo. ¿En qué varía el modelo de gobernanza y la forma en que se toman las decisiones? ¿Se ve una gestión más independiente del Estado en Rapa Nui? Bueno, yo puse un resumen, la verdad que muy, muy pequeño, por todo como, en realidad la pregunta da como para una conversación, pero por un lado, creo que son los tiempos en los que se han ido formalizando los procesos. Bueno, ahí con Jorge hemos tenido la oportunidad de compartir con otros colegas que están también acá en un proceso de un parque en Magallanes, entonces claramente esta experiencia igual es interesante poder compartirla. Primero, creo que el liderazgo local, o sea, que nosotros podamos tener claridad como funcionarios del Estado con quién tenemos que conversar, eso está bastante claro e identificado en ambas partes. La diferencia, yo creo que radica por un lado por la cosmovisión, aquí las comunidades indígenas tienen parte de lo que tienen en común, ¿cierto?, con Juan Fernández, que tiene que ver con la pesca, la protección, ¿cierto? Y las ganas de que el Estado se involucre y los apoye en avanzar en esto es que con las comunidades indígenas hay de repente otros tiempos para hacer ciertas cosas, que lo decía un poco yo en mi presentación, y también la mirada y la vinculación con la naturaleza no es solamente desde ¿cierto? Desde lo productivo, lo económico, sino que también hay un tema como más espiritual, ¿cierto? Más ancestral, que hoy día lo que vemos en Juan Fernández, que ellos están con el gobierno discutiendo la posibilidad de que sean ellos un grupo tribal, porque llevan muchos años en el lugar y eso también permitiría, ¿cierto?, que se les viera como de otra forma, pero creo que la diferencia hoy día radica como en los tiempos administrativos, ¿ah? Como en el periodo en que ellos han estado más consolidados trabajando con el Estado, eh, eso, eso bien, bien en general. Gracias, Marisol. Hay otra pregunta para Marisol y luego creo que ya vienen unas preguntas para Marianur. Dice Marisol, de Nicole Jara, de WCS. Marisol, muchas gracias por tu presentación. Tengo una consulta. ¿Cómo se visualiza? Sé que la contestaste en el chat, propusiste Mm, algunas cosas, pero puedes tal vez profundizar un poquito. sí. ¿Cómo se visualiza que figuren estos consejos de gestión que han sido conformados hasta ahora en el contexto de la ley SBAP, que solo habla de consejos regionales? ¿Quedarán estos consejos establecidos dentro de algunos de los reglamentos de la ley? Bueno, hoy día la ley lo que señala es que el SBAP es el administrador de las áreas protegidas, ¿ya? Pero yo creo que igual hay que darle una interpretación y una lectura a eso. Desde mi punto de vista es que el SBAP, claro, pasa a administrar y de alguna forma ser como el garante administrativo que da las firmas, que responde frente al Estado, pero esta gobernanza obviamente no se puede perder. Esto es un trabajo que se ha ido construyendo con el tiempo y lo que dice la ley es que van a haber convenios de gestión. Entonces, se van a formalizar estos vínculos a través de convenios de gestión. Yo creo que como los reglamentos están en proceso, tenemos la posibilidad de desarrollar mucho más esa figura, pero hasta el momento le hemos dado a la comunidad como la tranquilidad de que no crean que estos consejos se van a diluir, sino que el nombre como consejo local probablemente va a mutar, pero el grupo en sí y el trabajo que han hecho obviamente va a quedar alojado en este marco de los convenios de gestión. Gracias, Marisol. Hay una pregunta para María Nube que ya me acordé. María Nube quería hacer un proceso no neutral porque ellos no son neutrales, pero sí imparcial. Ese era el término que estaba buscando. Que es lo que decimos mucho en los facilitadores, y lo vimos en el curso de facilitación. El facilitador no se le puede pedir que sea neutral, cada uno tiene su corazoncito puesto en alguna parte. Entonces, no se puede ser neutral, pero sí se puede ser imparcial, que es que esa neutralidad no se manifieste en el proceso.
Creo que eso fue lo que ellos trataron de alcanzar. Eh, de Fernanda, Fabián, dice, se pensó en realizar un ordenamiento, planificación espacial marina en forma participativa y si se encuentra disponible el material de lectura. Y el tema planificación espacial marina fue complicado, porque la hoja de ruta esta Uruguay Azul 2030 habla, por ejemplo, de creación de áreas marinas protegidas, de conformación de un sistema de áreas marinas protegidas, una red, habla de red interconectada, vinculada con un proceso de planificación espacial marina. Entonces estuvo la tentación, bueno, a mí más todavía que el tema planificación espacial marina me tira. eh, la idea original era eso, era hacer un ejercicio de planificación espacial marina con ciudadanos no implicados, ¿no? Esa era como lo que nos empujó al inicio. Cuando empezamos a trabajar con la gente de la Unidad de Ciencia y Desarrollo, que trabaja específicamente en estos procesos de deliberación ciudadana, lo que nos planteaban era que el tema era tan amplio, el tema planificación espacial era tan amplio, que era difícil que fuera atractivo para involucrarse para la ciudadanía y además no estaba linkeado a una política concreta, ¿no? Todavía no había una política gubernamental que dijera, bueno, vamos a desarrollar un proceso de planificación espacial marina a ver qué piensa la ciudadanía. Entonces era como, había más riesgo de que los resultados de eso no fueran incorporados rápidamente en procesos de política. Y entonces lo veían como una cosa que complejizaba el proceso y que nunca se había hecho nada sobre el mar. Entonces su recomendación fue empezar por un foro más general sobre el mar y después tratar de ir evolucionando a procesos más específicos. Acá en Uruguay se hicieron dos juicios que se llamaron juicios ciudadanos, que tienen un enfoque de liberación ciudadana, pero más profundos. O sea, ahí son 15 personas, no 100, que trabajan durante muchos meses sobre un tema específico y van haciendo entrevistas a implicados y a especialistas y llegan a una deliberación. Eso en Uruguay se había hecho para energía nuclear y para megaminería, impulsados por esta Unidad de Ciencia y Desarrollo de la Universidad de la República. Y de hecho los resultados de eso fueron tomados en el Parlamento, porque como es un proceso tan largo y muy mediático, muy acompañado por la prensa, cada insumo que se generaba desde esos ciudadanos, el Parlamento lo iba tomando y de hecho tuvo repercusiones en medidas cautelares, por ejemplo, que se tomaron sobre esos temas. En planificación espacial marina, como la discusión no estaba en el Parlamento en este momento y no era un proyecto que el gobierno lo tuviera tan explícitamente, eh, se optó por hacerlo como una cosa más general, como una primera aproximación con una deliberación más corta, que fuera de un día, más masiva, y después evaluar, ir llevando sobre temas específicos estos procesos más en detalle. La verdad que estuvo re interesante toda la previa, ¿no? O sea, el foro estuvo buenísimo, pero toda la previa de trabajar con esta gente que diseña procesos deliberativos, para mí fue impresionante, porque son tantas las cosas que hay que tener en cuenta para estos temas de no sesgar y cómo involucrar a la prensa, y para la prensa tampoco era atractivo planificación espacial marina, porque no, como no está en discusión, no los convocaba, entonces tanto detallecito para tener en cuenta para que el proceso saliera bien, que la verdad para nosotros fue un aprendizaje tremendo. O sea, si yo ahora lo tengo que hacer de nuevo, lo voy a hacer muy distinto que lo que hicimos, porque cada una de esas charlas hacía la diferencia, digamos. Pero ojalá haya uno de planificación espacial marina. Me tengo que jubilar, Fabián, para eso. Bueno, en el anterior o el tras anterior, nos habían traído un caso de España, de cómo habían hecho un ejercicio también en España de participativo para una planificación, una zonificación marina, una planificación, una, una zonificación. Eh, Las ganas están en la gente, ¿no? O sea, cuando nosotros traíamos el tema, por ejemplo, de las metas del Marco Global de Biodiversidad, que la primera es ordenamiento del territorio, mucha gente se quedaba ahí discutiendo y de las tensiones, como que la planificación espacial marina es lo que hace más visible la tensión entre desarrollo económico y conservación. Entonces, mucha gente lo traía explícitamente como algo que les gustaría discutir, eh, pero claro, era como sobre qué discutimos, sobre cuál propuesta de base
discutimos, que tiramos cosas que están ahí nomás sobre la mesa, o daba la sensación de que se precisaba una propuesta mártir sobre la cual discutir para que hubiera más carne, digamos, en la discusión. Perdón, ya te dejo, Marisol. Antes de dar la palabra a Marisol, interesante, vuelvo al análisis comparativo de los dos casos, en el sentido de que, por ejemplo, para el foro, sería muy interesante analizar cómo se tomarían, si es un espacio para tomar decisiones, cómo se van a tomar las decisiones. Porque, bueno, está siempre el dicho de que la democracia no debería ser la dictadura de la mayoría. Esa mayoría gana el mortal en procesos de esta toma de decisiones, sobre todo por el problema de la minoría, que es lo que atiende el caso de Marisol. Es un caso en donde un grupo, que si lo vemos con respecto a toda la sociedad chilena, es un grupo son dos grupos minoritarios, pero que tienen, digámoslo así, mayoría de votos, aún así, por derechos diferenciados en ese recurso marino. Entonces, ¿cómo balanceas eso? Es un tema de gobernanza impresionante. ¿Cómo balanceas los derechos y las necesidades de grupos minoritarios versus los intereses de una sociedad o de un país como tal? Marisol, tenías una intervención y Sí, quisiera abrir y aprovechar el espacio que nos mm. queda. Si alguien quiere intervenir, que levante la mano y podemos dar espacios para hacer reflexiones y consultas abiertas. Marisol. Sí, solamente quería compartir que nosotros estamos trabajando en un ejercicio ahora de planificación espacial marina para el ACMU Archipiélago de Humboldt. Es la única región birregional que tenemos, o sea, la única área, perdón, birregional que tenemos en Chile. Vamos a comenzar a trabajar en esto y como bien dice Noé, a nosotros nos pasa lo mismo, no está institucionalizada la planificación espacial marina, no es un instrumento que esté reconocido en el país, pero si este ejercicio logramos validarlo con la comunidad y se integra al plan de manejo, a través del plan de manejo sería el instrumento donde nosotros podríamos reconocer, ¿cierto?, este ejercicio. Y esta área, obviamente, eh, es una de las áreas marinas con mayor surgencia, es toda la corriente, ¿cierto?, de Humboldt, hay mucha productividad, trabajo con los pescadores artesanales y muchos otros intereses. Entonces, yo creo que este ejercicio nos va a ayudar un poco lo que decías tú, a poder buscar este equilibrio, ¿cierto?, entre el desarrollo económico, el desarrollo ambiental, mejorar la participación, porque también eso es importante, se ha llamado a que las comunidades participen y también vamos a ver cuál es el futuro que quieren o el presente, ¿cierto?, que queremos para nuestro maritorio, un poco lo que decía Stanley, y bueno, qué es lo que anhelan las comunidades. Y con eso mitigar los conflictos, porque hoy día tenemos diríamos, un poco de polarización en cuanto a lo que se quiere o se necesita también para este espacio. Así que una vez que empecemos con este ejercicio, que no va a ser sencillo, bueno, ahí espero poder contarles si me invitan otra vez cómo va ese trabajo. Eh, de nuevo, invitar a cualquiera que quiera hacer alguna reflexión en general al levantar la mano. Pero quisiera hacerle una pregunta a María Nube y a Marisol para ver si hacemos como seguimos en este análisis comparativo. En el caso de Marisol, por ejemplo, ¿cómo incorporar la visión de la ciudadanía chilena que no está en esas zonas insulares en la gestión? Porque si bien hay una queja de esas zonas insulares de que en la zona continental no, digamos, no los atiende, eh, debería crearse un vínculo mayor y ese vínculo mayor pasa también por el hecho de poder tener algún nivel de participación en esa toma de decisiones. Tal vez no con el mismo poder de voto, pero sí con algún nivel de participación o de información de qué se está decidiendo en esas zonas. Y por el lado de María Nube, digamos un ejercicio anterior, ¿cómo ustedes, si bien es cierto, quieren ser abarcativos y imparciales, cómo tomar en cuenta derechos diferenciados de pequeñas comunidades que tienen, digamos que han tenido usos históricos sobre procesos, como para que venga una sociedad y de repente tome una decisión sobre un recurso? ¿Cómo el foro puede mapear y identificar esos derechos diferenciados? Empezaría con Marisol.
Perfecto, gracias. Bueno, nosotros acá tenemos procesos participativos en caso de cuando hay comunidades indígenas y existe, ¿cierto?, la posibilidad de que hay una afectación a las comunidades, la susceptibilidad a afectación. Se hace la pregunta, ¿cierto?, de, en este caso, si es que aprobaban o no el plan. Y luego de eso, una vez que hay votación, en este caso si fuera en Pueblo Rapa Nui, de la aprobación o no de este instrumento, nosotros empezamos a consulta ciudadana. Y esta consulta ciudadana se publica en el diario oficial, se hace difusión en la página de los servicios, al igual que la consulta indígena, pero hoy día ahí el llamado es de la persona que vive en Magallanes, en Punta Arenas, en Arica, de donde quiera, que quiera leer este documento y hacer preguntas, ¿cierto? O hacer sugerencias. Entonces tenemos ese espacio participativo. Y respecto a Juan Fernández, como no era una comunidad indígena, sí se hizo también el mismo proceso participativo. Esto se expone 30 días en la página web y, como te digo, se hace difusión para que la comunidad pueda participar. Eso en cuanto como instrumentos como ya más formales, ¿cierto?, del Estado. Pero creo que también está la otra capa de esto que tiene que ver con la difusión, ¿cierto? Y el trabajo de extensión que tenemos que hacer los servicios de, de esta identidad. O sea, yo vivo acá en el continente, originaria soy de Puerto Montt, pero hoy día por todo el trabajo que hemos tenido, claro, tengo un corazón súper, por un lado, pascuense, pero ¿cómo hacemos que las personas que también viven en Chile sientan esa vinculación de ir al área, de querer saber qué dice el plan? Yo creo que hay que trabajar mucho en temas de extensión, malla curricular también de los colegios, hay que hacer intervenciones también de ese tipo más de educación. Eso por mi parte. Gracias, Marisol. Marianur. Sí, hay algunas cosas que se repiten, ¿no? El tema educación y llegada a todas las personas es algo que aparece todo el tiempo. Nosotros en particular tuvimos algunos sesgos, ¿no? O sea, de alguna manera nosotros no sentimos, y esto lo pusimos en el informe y hicimos una evaluación y se la mandamos a las personas que participaron para que ellos también evaluaran ese informe a ver si reflejaba lo que habían conversado. Nosotros sí veíamos un sesgo hacia mujeres con sensibilidad por el ambiente, ¿no? O sea, nuestro foro ciudadano, si uno lo mira groseramente lejos, es un foro de mujeres con sensibilidad ambiental. Entonces, y que está buenísimo porque trajeron cosas muy lindas sobre la mesa y planteos muy concretos, pero de alguna manera es la mirada de una minoría. Eh, una de las cosas que identificamos, sí, es que en otros lugares del mundo ocurre, ¿no? O sea, en lugares donde está institucionalizado estos procesos de deliberación ciudadana, es que son procesos como los juicios en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, te toca, salís sorteado, se te paga por esa actividad y se te exonera de ir a trabajar en esos días en los que estás participando de este proceso de deliberación. Cuando está instalado como un procedimiento, ocurre así. Y entonces ahí uno llega a personas que capaz que ni siquiera hubieran mirado la convocatoria, ¿no? O sea, mal o bien, tiene ese sesgo de personas interesadas y que estuvieron dispuestas a eso. El formato pago trae a otras personas y el formato mandatado y que el Estado te convoca y no te queda otra opción es como la versión más, eh, más imparcial que se pueda, digamos. Saliste sorteado, te toca venir y tenés que leer todos estos documentos y procesar todo esto. Nosotros también tuvimos un gran sesgo y que lo fuimos tratando de resolver en el camino, pero que en el momento no lo teníamos incorporado y que creo que Marisol trabajando con pueblos originarios eso lo tienen como un poco más presente, digamos, nosotros no tanto, que era esto de que, bueno, a la gente le costaba leer, por ejemplo. O sea, teníamos participantes que les daba vergüenza decir que no podían leer ese documento tan largo. Entonces, en un momento empezamos a generar videos. Cuando veíamos que preguntábamos y que nos respondían como, ah, sí, qué lindo. Y a veces eran temas que eran como complicados y nada te generó esto. ¿Será que lo pudiste leer? Y entonces ahí empezamos a generar videos sobre los temas, como más explicando cosas, un poco más audiovisual, que ahí también nos dimos cuenta que a nivel presupuestal era un tema. O sea, generar esos contenidos que sean accesibles, que todo ese proceso lleva mucho más trabajo que lo que nosotros habíamos presupuestado originalmente en tiempo y recursos, digamos. Y después
nosotros no nos enfocamos tanto en minorías, porque Uruguay tiene una particularidad que es que por ley tiene creados ciertos ámbitos en los que esas minorías son contempladas, ¿no? O sea, hay las mesas de los consejos zonales de pesca trabajan específicamente con pescadores artesanales, hay ámbitos donde las organizaciones de la sociedad civil son convocadas. Entonces, justamente queríamos ver qué pasaba con esas personas que no son parte de ninguno de esas minorías que pueden verse afectadas por algunas decisiones. Sí vemos un vacío impresionante en lo que la gente percibe como su territorio, ¿no? O sea, las personas, incluso estas súper sensibilizadas, no terminaban de vivir que ese mar a 200 millas era parte de lo de lo tuyo, ¿no? Era muy difícil hacer ese vínculo y entonces eso le mete un desafío extra de cómo involucrar a las personas en algo que ni siquiera consideran que tienen no obligaciones, no tienen derechos. Es como que costaba mucho entender que eso era parte de Uruguay, que esas 350 millas del fondo oceánico eran parte de Uruguay. No, no, costaba mucho incorporarlo. Y entonces, desde la gobernanza, lo que hacía explícito es que, claro, es mucho más difícil, aunque quieras, con la mejor voluntad y con los recursos, hacer un proceso participativo correcto, digamos, costaba mucho hasta a quiénes convocar y que esos que vos tenés que convocar se sientan que tienen que ser partícipes de ese proceso. Surgieron muchas cosas de ese tipo, pero el foro es el resultado de una minoría. Me hubiera encantado que no, pero es. Bueno, es interesante porque fue organizado por una organización que tiene un sesgo. Entonces, mucha gente no quiere sentarse a una mesa cuando está organizada de una manera que uno dice, esto no va a ser neutral, Y hubo esto no va a mucho ser. miedo Entonces, del gobierno, que fuera declarado de interés. Nosotros eso lo vimos inicialmente como una oportunidad, pero terminó siendo en muchos casos una contra, digamos, que estuviera avalado por tantos ministerios. Era como, ustedes ya saben lo que va a dar esto, ¿no? Ustedes ya saben qué resultado va a dar. Después que hicieron todo el proceso, las personas que participaron no se quedaron con esa sensación, pero en la previa decían, ¿pero esto es una iniciativa del gobierno? Nosotros decíamos, no, es una iniciativa de la Universidad de la República y una ONG que quieren ver qué piensa la gente, que necesita que el gobierno se comprometa a tomar los resultados. Pero eso también generaba como mucha sensación de, esto ya viene armado de antemano. O sea, los resultados ustedes ya los tienen escritos. Y bien, no nos creían mucho que no. eso nos pasó cuando organizamos, yo fui parte de la organización del Foro Ambiental acá, nos pasó eso, porque lo organizamos desde ONGs del lado ambiental, entonces todo el sector productivo no quiso, no quiso participar. Yo les voy a hacer ahora una pregunta al grupo de Fernanda y Fabián, ¿cómo ven ellos esto desde, pero Marisol, si tienes una pregunta, no importa, una Solamente quería intervención. comentarles que me parece como súper interesante lo que dice Nube respecto a cómo cuidamos que no se piense que esto es una agenda personal del gobierno o de un funcionario verde, etcétera, y que realmente representa legítimamente los intereses de la comunidad. Entonces, nosotros lo que generalmente armamos es el expediente con las cartas, o sea, uno puede ir a hablar con la gente, ser los talleres de difusión, que muchos de nosotros que estamos acá, ¿cierto? Hemos participado en ese, pero en esos talleres, pero después lo que nosotros necesitamos son las cartas de intención que responden la iniciativa. Y generalmente se pregunta a organizaciones sociales locales, pero también a las instituciones que trabajan con ellos, desde los gobiernos regionales, los municipios, los sindicatos de pescadores. La idea, obviamente, que cuando el área se decrete, o en este caso tengamos la resolución, o del plan, ¿cierto? Se cree, no tengamos después que el problema que nos judicialicen el área o nos judicialicen el plan. Y perdamos todo el trabajo porque no hubo una participación ciudadana apropiada, porque dejamos actores fuera, o porque finalmente esto era casi una agenda cerrada y no hubo tampoco Escazú, etcétera. O sea, hay que ir cuidando obviamente todos esos procesos participativos. Eso solamente quería añadir, gracias. Gracias, Marisol. Yo quisiera traer un poco la visión argentina acá. Y bueno, me voy a tomar la libertad de comprometer a Fernanda
Aquí les digo que no. Un comentarito, ¿cómo ven ustedes estos procesos, estas dos presentaciones a la luz, digamos, de lo que está ocurriendo en Argentina, en la gestión del mar en Argentina? ¿Qué reflexiones surgen a partir de estas dos presentaciones? Adelante, Por lo Argentina. más fácil que me trajo. No, en cuanto a los procesos participativos y esto de la mirada del mar y la valoración del mar y la apropiación de lo que pasa en el mar por parte de la ciudadanía, eh, eso también es un desafío para nosotros. Pero nosotros como parques nacionales también tenemos un desafío interno en la institución, que es una institución que estuvo por 100 años, fue terrestre, y hubo las primeras áreas en 2009, por ahí, costero-marinas, pero esos están todavía un poco más integradas, aunque no, la gobernanza es un muy desafío porque se crearon por acuerdos con las provincias y están muchas en el mar territorial de las provincias, pero en las áreas oceánicas, es un gran desafío, o sea, todo lo que es la gestión de las áreas oceánicas para parques nacionales, eh, con lo que cuesta en términos de dinero, con la distinta gobernanza, pues son actores totalmente diferentes. Nosotros en las áreas terrestres tenemos a los guardaparques que hacen el control y vigilancia. En las áreas marinas es la prefectura, la armada, o sea, tenemos que acordar cuestiones con ellos. O sea, la gobernanza y los actores es un juego totalmente distinto, con actores totalmente distintos, con desafíos totalmente nuevos para la institución. Entonces, hay todo un trabajo interno, un montón de gente de parques no tiene idea cómo se gestionan las áreas marinas protegidas, capaz que saben que están, pero no saben de quién dependen, no se sabe nada. Tenemos ese primer desafío, que es lo más fácil que me sale, lo primero que me sale pensar. Y después me encantó todo el trabajo este de Uruguay. Eh, yo incluso en un momento pensamos hacer esto al interior de parques, hacer la pregunta de qué es para ellos el mar, qué es para nosotros el mar, para la gente de parques. Me lo tiraron abajo, me dijeron que no, que era pero ahora que lo veo, pero sí me llamó mucho la atención esto de, claro, ustedes además la gente la tienen todavía, y las comunas más lejos de la conciencia del mar, tal vez que nosotros, porque a nivel nacional algo se habla del mar, algo, aunque estamos re alejados. Y bueno, no sé qué querés decir vos. No sé Pero si me queda algo por comentar, pero creo que mirando un poco las experiencias tanto de Uruguay que me tocó en UVE y la de Chile por Marisol, a nosotros en este momento estamos en un momento de transición de pensamiento de cuál es el rol que va a cumplir Parques en los próximos años. Entonces es bastante difícil ubicarnos en este contexto actual, digamos, bueno, saliendo de organizaciones internacionales y en donde Parques está todavía en un proceso de maduración de lo que significa las áreas marinas protegidas, ¿no? El Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas que se instaló en 2019. Creo que tenemos mucho para aprender, hay muchas ideas que están surgiendo en todos estos foros que hemos tenido de la comunidad, en la cual en algún momento algunas cosas podremos aplicar y en algún momento quizás tampoco. Hoy es difícil entender cómo avanzar con temas que venimos discutiendo hace un tiempo atrás, pero que no están resultando que no hay ámbito para poder avanzar o discutir, ¿no? Me resulta difícil de hacer un análisis en eso y en un contexto donde todavía no sabemos muy claro hacia dónde vamos, ¿no? Como parques y, bueno, como un país con la mirada hacia el mar muy particular.
Y quisiera agregar otra cosa que recién hablábamos, esta cuestión de que cada 2 años hay elecciones, es una cosa muy complicada. Cada 4 es la de presidente y entonces, independientemente de la política que traiga, siempre es un periodo de adaptación y después el previo a las elecciones que ya se están preparando, o sea, para irse o no. O sea, todo lo que sea continuidad de una política, y sobre todo en nosotros que es algo nuevo y muy desafiante, es muy complicado. Vamos a llorar, pero... Perdón, Stanley, que el No, no, no. tango, el tango suena así por este lado ahora. Está bien, está bien. Gracias por la respuesta y perdonen que los haya puesto así en el compromiso de opinar. ¿No me tenías un aporte? Sí, un comentario escuchándolos a Fernanda y Fabián, que nosotros vimos acá en este proceso y con otros procesos también, es, nosotros tenemos como un reclamo de que la voz ciudadana esté involucrada en las decisiones, ¿no? O sea, que no sea solo una consulta, sino que esté involucrada en las decisiones. Eso es como una aspiración que yo todavía veo muy lejana en muchas de nuestras realidades. Me tocó trabajar en Argentina en un momento y creo que en eso compartimos, o sea que es todavía algo como lejano, sobre todo porque todavía no logramos que las instituciones tomen las decisiones de manera articulada, o sea que todas las instituciones que tienen competencia sobre esos espacios y sobre esos contextos se pongan de acuerdo para tomar decisiones. Pero también lo que venimos viendo es que hay un rol súper clave que juegan los técnicos que están adentro de esas instituciones. Y creo que una cosa que ahora nosotros venimos viendo, capaz que porque estoy más vieja, pero que lo vengo viendo, es que ahora a mí me resulta mucho más fácil, tengo amigos en todas las instituciones, ¿no? Y a veces esas personas van eh, subiendo o bajando en las tomas de decisiones, digamos, según los contextos más políticos o circunstanciales de cada institución, pero lo clave que es tener esas redes armadas, ¿no? A veces es técnicos que escuchan a la comunidad y no necesariamente grandes procesos participativos, sino equipos que que están embebidos en esas realidades y que pueden traer esas miradas a su institución y la importancia de generar esos ámbitos en donde las instituciones se articulan. Porque a veces yo les digo las flechitas, ¿no? Como que cuando se hacen los diagramas de gobernanza se ponen flechas y nos olvidamos que esas flechas son personas que están llevando y trayendo información y escuchando. Como que en los lugares donde uno tiene esas flechas, las cosas fluyen más, ¿no? O sea, la declaración de interés de los ministerios que tuvimos para el Foro Ciudadano ocurrieron, hicimos el pedido formal, metimos la carta por mesa de entrada, iniciamos el expediente en todos esos ministerios, pero en lo concreto lo que pasó fue que llamamos a personas que trabajaban en esas instituciones, los enganchamos en la idea, le dijimos, che, esto está buenísimo para lo que ustedes están haciendo de tal cosa, nos reunimos, les contamos y ellos movieron adentro de la institución esos avales y ellos convencieron al ministro de que firmen y entonces mucha cosa a veces y también esas personas son las que te llaman y te preguntan en un momento como, che, ¿por qué no hay una ONG participando? Va a ser la audiencia pública de la sísmica y no hay una ONG participando. Eh, Manden el informe del Foro Ciudadano porque esto va a avanzar, ¿no? Como que también esas mismas personas son las que activan de alguna manera esos procesos. Entonces también a veces me parece que nos enredamos, ¿no? Como mucho en cómo lo formalizamos, que creo que igual tiene que ocurrir, porque en contextos más desfavorables es esa ley y es esa estructura lo que te mantiene a flote, pero a veces también la clave es asegurarnos que las personas que están escribiendo esas cosas y que están tomando esas decisiones tengan incorporadas esas miradas. Y el mecanismo por cómo lo incorporan puede ser muy variado. A veces es un foro, a veces es teniendo esas personas que llegan, que pueden traer esas miradas con todo el riesgo que eso tiene asociado, ¿no? Nube, un comentario. No, ¿Recordás la letra de los dinosaurios? Estamos en esa situación acá.
No, no, chiquilines, condolencias más profundas. No, no, estamos al ladito y vemos las noticias cotidianamente. Eh, Que yo había levantado la mano. Ah, Solo, solo abrazos podemos enviarles. Sí, adelante, Fernanda. No, otra cosa más que hablábamos de los procesos de planificación estratégica, ¿no? Los planes de gestión. Pensando en esto, toda esta presentación, estas dos presentaciones. Y la participación genuina de las personas. Que en el intermedio entre un proceso, o sea, que la preparación del proceso de planificación estratégica, para que haya una participación más genuina, todo el trabajo que hay que hacer, que en general es difícil y no puede que no se haga, y esta cuestión de que de golpe están planeados 3 talleres y bueno, hasta dónde las personas están entendiendo lo que está pasando y lo que implica lo que se va a decidir de hacer en ese territorio. Y entonces, este tipo de actividades participativas, como se contaba en Uruguay, o por ahí incluso más chiquitas, pero que se sostenga en el tiempo algún nivel de comunicación territorial y de preparación de las decisiones, ¿no? Qué importante sería, que para nosotros parece utópico, pero de golpe tenés un parque nacional que tiene 700.000 hectáreas, con un montón de gente viviendo, y bueno, y distintos tipos de idiosincrasias y de miradas, y bueno, cómo generar procesos previos para llegar al proceso de planificación y de decisión con la gente más preparada, ¿no? Unidad en la diversidad, dijo Gandhi. Voy a dar la palabra a Marisol y creo que ahí ya vamos cerrando el día de hoy. Marisol. Gracias, gracias Stanley. Bueno, yo respecto a lo que conversaba Fernanda y Nube, bueno, yo creo que, como dice el dicho por ahí, en todos lados se cuecen habas. O sea, yo creo que todo lo que ustedes están contando lo hemos visto, lo hemos vivido, ¿cierto? Y alguna de las cosas que nosotros hemos tratado de ir haciendo en este proceso eh, es los detalles. Eh, yo creo que fijarse en los detalles, aunque a veces nos tome tiempo, nos ayuda a tener después mejores resultados que llegar a un punto en que dejarlos de lado puede tener un producto que no sea el que nosotros esperamos. Entonces, ha sido en algunos casos un poco más lento, pero por ejemplo lo que nosotros ahora empezamos a hacer, no es un nombre muy creativo, pero empezamos a crear grupos núcleos. ¿Y eso qué significa? Primero nos reunimos y formalizamos a través de oficio para que después, como dicen ustedes, cambien la administración, a los funcionarios los saquen y se pierde todo un proceso de confianza, de aprendizaje, etcétera. Entonces, formalizamos, los invitamos a conformar este grupo núcleo. O sea, son todas las instituciones que tienen competencia en el ámbito marino. Y a eso, o sea, igual es un poco de repente para algunos desgastante, por ejemplo, a nivel central, el caso, por ejemplo, de Erika, de Cristian, ellos pertenecen casi a todas las mesas de grupo núcleo porque son los que trabajan cierto a nivel central, pero nos unimos con las regiones, ¿ya? Y después tenemos este grupo núcleo más ampliado que de alguna forma nos permite ya ir construyendo esta gobernanza. O sea, invitamos a los que tienen interés, academia, pescadores, ONG, y empezamos a trabajar con ellos. Y ahí hay que empezar después a hacer ese análisis más sutil de quiénes no se llevan con quién, qué científico no se habla con tal, qué comunidad está molesta por tal cosa. Entonces, uno es también ir despejando algunas variables, viéndolo como en sentido matemático. Si hay tareas que son propias, por ejemplo, de X institución, pero sabemos que nos va a parar el proceso de conversación, tratamos de generar mesas paralelas. Por ejemplo, nos ocurrió en Rapa Nui que teníamos un tema importante a discutir y que podría ser una materia que nos pudiese paralizar, por ejemplo, el diálogo con el Estado, que tenía que ver con fiscalización o que tenía que ver con temas de medidas administrativas. Se genera una mesa en paralelo con la autoridad que tiene directa gestión en eso y no, de alguna forma, no dejamos que eso quede en el proceso de conversación para el plan de administración del área marina protegida. Entonces, esas como pequeños detalles nos han ido ayudando a que el proceso
esté más fortalecido. Y lo otro, bueno, cuando yo recién llegué acá al ministerio, lo que se estilaba era que la gobernanza era al final del plan. Nosotros ahora lo estamos instalando al inicio. Sí, al inicio estamos identificando los actores, el liderazgo. Esto puede ir cambiando en el sentido que pueden llegar otras actorías o ir mutando, pero ir identificando al inicio y tener esos liderazgos ya identificados, para que de alguna forma sea, ¿cierto?, estas personas los voceros oficiales de las comunidades, porque si no, llegamos al final del proceso y tenemos que hacer, ¿qué? ¿1.000 cartas? ¿8.000 cartas para que la gente nos responda? No nos van a responder todos. Y ese es un requisito para el expediente, tener ese visto bueno de las comunidades. Entonces, en el proceso, claro, están todos convocados, las convocatorias son súper importantes, pero después se van identificando estos liderazgos, ya sea por un proceso que ellos eligen, ¿cierto?, cómo seleccionar a estos representantes, y ellos después, claro, al formalizarse responden de manera ya formal como, no sé, pues, consejo local tanto. Pero bueno, coincido con ustedes en el tema de los cambios en las administraciones, y creo que por eso es súper importante que nosotros, que somos funcionarios de carrera, podamos ir instalando que estas gestiones, ¿cierto?, sean como de más larga data, nos podamos ir ayudando en eso para que no perdamos el trabajo, la inversión y todo lo que se ha ido haciendo, ¿cierto?, en estos procesos, tanto humano como económico, que ustedes saben, económico cuesta tanto encontrar recursos. Entonces creo que eso es súper importante que lo cuidemos. Oye, bueno, ya son las 1:05, así que les agradezco a todos, me despido, que estos temas nos apasionan, y les agradezco nuevamente la invitación, poder conocerlos. Ha sido un grato momento compartir con ustedes. Así que ánimo nomás, pues los animo a que renovemos fuerza y sigamos avanzando en esto. Gracias. Bueno, nada más un par de comentarios que hizo María Cabrera para María Nube. Dice, de acuerdo con María Nube, pero terminamos siendo un grupo pequeño de interesados. Y para, digamos, lo que estaba comentando Marisol hace un momento, exacto, la gobernanza al inicio, coincido, dice. Bien, gracias María Nube y Marisol por las exposiciones. Hay una coincidencia de que fueron grandiosas las dos exposiciones. De verdad, muchas gracias por haberse tomado el tiempo para venir a compartir con nosotros. Gracias a ustedes por la posibilidad de compartir y No, de con mucho intercambiar. gusto. Y Marisol, por aclamación, piden que por qué no te unís a la comunidad, que como que no sos parte de la comunidad. Así que, momento que lo quieras, solamente mandas un correíto y te Y usted incluimos me dice dentro de la dónde es la comunidad. ceremonia, ¿en Costa Rica? Yo voy. No, esa la estamos esperando hace años y nunca ocurre. Ah, No ha pasado nada, No, estamos todos esperando en la pura vida. voy a No, apoyar, no, compañeras, para que lo logremos. lo aquí bueno es que es me una están, comunidad que no exige mucho. Eso es lo bueno. Está para acompañar y no exige. Esa es una gran virtud de esta Sí. comunidad. sí, sí, aquí me amenazan con eso desde hace años, pero bueno, hemos podido resistir estoicamente hasta la fecha. Bien, gente, entonces, bueno, vamos a retomar después el proceso de la discusión de nuevos temas para el futuro. Eso lo estaremos viendo ahí en la comunidad. Igual ver cómo vamos a recoger información de, de los temas que vimos para nuestra publicación. Por ahora sería todo. Muchas gracias a la participación, los que están ahora y aquellos que escuchan este video después. Pues igualmente gracias por participar en deferido, pero participar al fin. Y nuevamente gracias Marisol, María Nube, por sus exposiciones. Seguimos conversando por el chat, mandándonos mensajitos y teniendo eh, pequeñas burbujas de conocimiento ahí en el chat. Un abrazo, gente. Muchas gracias. Un placer verles. Chao, 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 gracias. gracias, que estén Chao. Chao, bien, chao. gracias. Saludos a todos.